Vamos a hacer uso de OpenGL como motor gráfico en C y el conjunto de Mandelbrot como modelo para la generación de un gráfico por computador. Vamos a ver unos puntos antes de iniciar la implementación. Mandelbrot nos comenta que hay un Z0 que pertenece a los complejos y que de forma inicial es 0 más 0i. Por otra parte, hay cálculos sucesivos de Zn, también pertenecen a los complejos, y este Zn es igual a una función dado un Zn-1, ¿sí? Cálculo anterior, más una constante. Esta función de Zn-1 regularmente es ese valor Zn-1 al cuadrado, pero puede ser al cubo, a la quinta o incluso una fracción ahí. Por otra parte, C, que también pertenece a los complejos, es igual a una X más Y. Sabemos aquí que X y Y pues pertenecen a los reales. Sin embargo, en una imagen sucede algo diferente. Nosotros tenemos cierta cantidad de píxeles que al menos el lenguaje C o C# o C++ o incluso Java, la asignación de memoria comienza en 0. ¿Sí? Aquí tenemos el píxel 1, punto, punto, punto. Aquí tenemos algún otro píxel, píxel J. Y terminamos con un píxel W-1. ¿Por qué W-1? Porque va a ser el ancho. Y así como está una imagen en ancho, debe estar en alto. Entonces, este WH pues pertenece a los naturales. Al menos vamos a generar una imagen de un píxel, ¿sí? Entonces puede ser de un píxel, de 256 por 256, de 640 por 480, cualquiera. Ahora bien, así como sucede para X, pues va a suceder para Y. 0, 1, A, termina en H-1. Ahora, si nos damos cuenta, estos son números naturales incluidos el 0 por este efecto del mapeo de memoria en el compilador. Entonces, nosotros debemos de buscar o inferir cómo hacer este remapeo de los reales, ¿sí?, a una X, Y que pertenece a los naturales, incluido 0. Podemos observar también otro punto interesante, que es este, el centro. Entonces el centro, vamos a llamarlo así para que sea representativo, el centro también es un número complejo. Nosotros podemos llegar a definir dónde resolver estos problemas de mapeo.
y desde el cálculo con ZN o al hacer el corrimiento de la imagen. Para generar este píxel arbitrario, yo tengo los valores posicionales de X y de Y mayúsculas. Son números naturales. Yo puedo hacer o forzar esa variable que actúe de otro modo, como es el tipo flotante o double. En la búsqueda de que X y Y minúsculas pues sean mapeados. Sin embargo, sabemos que hay algunas limitaciones. Ahora, ¿cómo comprobamos que el número o este píxel en particular pertenece o no al conjunto de Mandelbrot? Podemos hacer una prueba rápida. ¿Sí? Esta prueba rápida nos dice que si la magnitud de Zn es menor a 2, entonces pertenece. ¿A qué nos referimos con esto? Dado una circunferencia y dado el cálculo sucesivo de Zn, mientras se conserve en esa circunferencia, no hay ningún problema. Sigue perteneciendo. Pero en el momento que éste salga, ya no pertenece. Entonces, como comentábamos en un punto inicial de las sucesiones, mientras esté sucediendo que la magnitud esté dentro de esa circunferencia de radio 2, se va a seguir calculando. Entonces, n debe de tender a una n mayúscula, que también está en los naturales. Al menos vamos a hacer un cálculo. Y de acuerdo a la cantidad de cálculos que se tengan ahí, vamos a asignar color. Hay un color inicial que es un color de fondo, ¿sí? En este caso, y un color derivado, dada la cantidad de cálculos que se han hecho para ese píxel en particular. Y este método, ¿sí? En el cual al número de iteraciones que se hayan realizado se le asigna un color, pues es mediante la generación de mapa de color, que también puede ser una función arbitraria que nos genere un color dado su posición o dada la cantidad de iteraciones que se realizaron ahí, no sabemos. Puede ser cualquier cosa o cualquier función. Entonces, pues vamos a proceder a hacer una pequeña implementación de todo este análisis y observemos cómo el modelo o las ecuaciones del conjunto de Mandelbrot nos ayudan a generar una imagen con el uso de algún motor gráfico. Ahora, en la línea de comandos, si no tienen las herramientas de desarrollo, procedemos a instalarlas. Es sudo apt-get install. Y número uno es el build essential. Ponemos nuestra contraseña. Y lo que hace es instalar
todos los paquetes de desarrollo, que es para GCC, G++, Make y demás requeridos, demás dependencias. Ahora, en mi caso, yo ya lo tengo, es por eso que tengo esta respuesta. Y la siguiente es sudo apt-get install free lut3-dev. Lo que va a hacer es instalar eh, el motor gráfico de OpenGL para que nosotros podamos desarrollar con él. En mi caso también ya lo tengo instalado, por eso tengo esta respuesta, pero a usted les va a dar todo el proceso de instalación de cada una de las dependencias. Ahora, por otra parte, ¿sí? Vamos a entrar a documentos, IGL. Si no la tienen, hay que generar esta carpeta con mkdir. GL estando en documentos, y voy a generar un nuevo directorio mkdir que llame fractal y entro a esa carpeta fractal. Ahora bien, necesitamos de forma inicial un archivo make. Voy a utilizar la herramienta nano. Si no la tienen instalada, igualmente sudo apt-get install nano. Voy a generar nano makefile. Y aquí yo voy a dar de altas todas las reglas para la generación del proyecto. En este caso, voy a generar una variable que se va a llamar fractal. Lo voy a colocar en minúscula, seguido de una primera regla. Esta primera regla la voy a llamar igual que el proyecto. Entonces, signo de dólar y entre paréntesis la variable la cual queremos sustituir esa sección de texto. Dos puntos y agregamos la dependencia. En este caso va a depender igualmente de project, pero punto C, que quiere decir que debe de haber un archivo que se llame fractal.c. Si no está, va a fallar la compilación. Ahora, para generar, ¿sí? O dada la regla fractal, yo necesito tener fractal.c. Si esto se cumple, ¿qué voy a hacer? SC, porque voy a compilar el lenguaje C, a partir de la dependencia, signo de dólar menor, para definir que queremos solo la primera dependencia, en este caso es tal punto C, guión O, porque vamos a generar un archivo de salida que se va a llamar igualmente el proyecto. Lo podemos dejar así o sustituir por una arroba. Y este arroba quiere decir que esta parte se va a sustituir por lo que tengamos en el nombre de la regla. Ahora no lo es todo. L porque queremos enlazar. Queremos enlazar bibliotecas o ya compilados de alguna otra fuente. Por ejemplo, L, M es para enlazar todas las funciones matemáticas. Nosotros no incluimos este parámetro en nuestra compilación, aunque nosotros tengamos el famoso include más .h, pues no va a funcionar. Va a requerir este enlace o linker a los archivos compilados. Debemos enlazar a GL
debemos enlazar a GLU y debemos enlazar a GLUT. Si no hacemos estos enlaces, aunque lleguemos a incluir en nuestro encabezado glglut.h, pues va a fallar la compilación. Tenemos otra regla que es clean, ¿sí? No importa que exista o no, pero aquí es rm de remover o eliminar el compilado del proyecto. Por otra parte, vamos a agregar uno más que se llame exec, ¿sí? Que dependa de, uy, perdón, que dependa del proyecto, ¿sí? En este caso de Fractal. Si existe el compilado, el ejecutable, pues lo va a ejecutar directamente. Si no existe, primero va a ejecutar la regla de dependencia, ¿sí? Que en este caso es project, entonces se va a ir a la regla project y va a ejecutar esta parte. En caso de que las dependencias estén actualizadas o, por ejemplo, el ejecutable sea más viejo comparado con la última actualización del archivo, pues va a volver a hacer la compilación, ¿sí? Entonces, si ya está esa dependencia, y ya está el compilado en este caso, pues lo vamos a ejecutar. Hacia primera dependencia. Control X para salir, le decimos que sí y ya está. El S, pues ya tenemos el makefile, pero aún no tenemos el código. Entonces, nano fractal, porque es lo que colocamos en nuestro proyecto, .c, y vamos a hacer un código de prueba. Entonces, tenemos famoso include stdio.h, más para fines de prueba, int main, abrimos y cerramos llave. En este momento no entra ningún argumento. Vamos a imprimir el famoso hola mundo. Punto y coma. Retornamos un 0 y se acabó. ¿Sí? Control X, Y para guardar, Enter, decimos que sí, y ejecutamos make. Si se dan cuenta, ya hizo la compilación. Si nosotros listamos los archivos, ya está fractal, el ejecutable de fractal. Y yo digo make exec, de ejecútalo, pues lo ejecuta. Hola mundo. Si nosotros hacemos alguna modificación, hola mundo nuevo, X, ¿sí? Y ejecutamos make exec, ¿sí? Como se actualizó el archivo de dependencia, primero hace la recompilación y finalmente lo ejecuta. Entonces tenemos ese perfil. Lo que procedemos a hacer ahora es usar un poco más la consola, ¿sí? Control Shift T para que abre una segunda pestaña en el mismo directorio en el que estamos. Y control avanzar o retroceder página para pues intercambiar entre pestañas. Por ejemplo, aquí voy a estar editando el código de fractal.c y en la siguiente voy a estar ejecutando, ¿sí? el código para ir viendo la evolución, haciendo pruebas.
Ahora, número uno, pues ya no existe, ¿no? Ya no vamos a vaciar el buffer en la consola, sino que lo vamos a vaciar en alguno de los motores gráficos que tenemos disponibles. En este caso, GLUT.h, para tener estos archivos de cabecera y tener acceso a las interfaces de aplicación con él. Otra que se va a usar, que pocos conocen debido a que no siguen tanto la actualización del lenguaje C, es la de complex.h. Complex. Este es para el manejo de números complejos. Ahora, nosotros sí vamos a recibir argumentos. Un entero, n, char doble puntero, v, para futuras expansiones del proyecto. Sin embargo, pues es posible que no las usemos ya que sería un video muy, muy largo. Entonces, número uno, yo necesito inicializar mi motor gráfico. ¿Cómo lo voy a inicializar? Bueno, yo debo de definir que hay un GL, que es el motor de OpenGL, UT, LUT, pero hay un init. Necesitamos una dirección y un puntero a n. De momento son argumentos por defecto, ya que no vamos a utilizar ninguno de estos valores. Y el argv. Yo ya aquí tengo la inicialización, pero también necesito lu init window size, ¿sí? Inicializar nuestra ventana o nuestra imagen, pues a un tamaño pues, que responda a nuestras necesidades de representación. En este caso, 640 por 480. Muy bien. Una imagen un tanto pequeña, pero pues, es suficiente para representar lo que buscamos. Entonces, LUT create window, crear una ventana con nombre fractal. EL clear color, que es un color de fondo. Punto, abrimos y cerramos. Y aquí entra un vector. Bueno, no es un vector, sino más bien 4 argumentos. Definen a RGB, cada uno de los componentes de color, y un adicional que es la opacidad. Es el canal alfa, la transparencia. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0 para definir que es algo opaco, 100% opaco, en color negro. LU, orto 2D. Necesitamos una proyección ortogonal en 2 dimensiones. Y tenemos que inicia en 0 hasta los 640. ¿Sí? Después va de 0 a 480. Algunos tal vez se pregunten por qué colocamos este punto y por qué aquí no. Cuando no colocamos el punto se interpreta el número como un número entero. Cuando se coloca el punto se considera como un número flotante o double, dependiendo del compilador. Regularmente es double y nosotros para definir que es flotante pues colocamos una F alfa, dependiendo del soporte que tenga el compilador. Bien. Ahora necesitamos un GLUT
display, que es la función que va a dibujar. Y aquí pues vamos a poner nuestro dibujo, que es algo que no hemos ni declarado ni definido. Ya que está todo declarado, consideramos ello. Entonces tenemos a un GLUT main loop para que se esté ejecutando. Ahora, yo necesito declarar, poner algunas funciones prototipo. Una es void dibujo y no recibe ningún argumento. Es void. Debe de ser definido de esa forma. En nano es control K para cortar, control U para pegar. Y ahí lo declaro. Al final lo defino. ¿Qué voy a hacer en el dibujo? Número uno, por la definición de Mandelbrot, vamos a comprobar el conjunto. Pues necesitamos un número complejo, que ya está dado en las nuevas versiones, por guión bajo mayúscula C, y se escribe el complex. Se escribe así a diferencia de cualquier otro tipo de dato nativo como el int, como el float, porque es una característica reciente del lenguaje C. Entonces, anteriormente nosotros debíamos definir una estructura que cumpliera con ciertos criterios. Al no tener soporte lenguaje C para sobrecarga de operadores, pues teníamos que generar funciones que cargaran de hacer todas las operaciones necesarias. Pero, pues actualmente ya se incluye este nuevo tipo de dato nativo en lenguaje C. Entonces, siempre necesitamos nuestra ZN, ¿sí? Y tenemos una constante. También necesitamos un contador, ¿sí? Para ir verificando el número de iteración, ¿sí? En el cual se está haciendo la comprobación de la pertenencia del número complejo de prueba en el conjunto de Mandel. Podemos dejarlo como contador o como una n minúscula, recordando el análisis que realizamos previo a implementar. Entonces tenemos un GLClear que acepta un argumento, regularmente una pequeña macro, una definición, que ya está interna, que es glColorBufferBit, para limpiar todo lo que haya en nuestra imagen construida. Después necesitamos un glBegin para definir que ya vamos a comenzar a trabajar con, con nuestro gráfico. Pero debemos de definir cómo vamos a trabajar, si con puntos, con líneas, con triángulos, polígonos. Entonces, nosotros como estamos haciendo o pensando en un mapeo píxel a píxel para un número complejo, vamos a colocar que es GL points. Entonces ahí comienza. Pues para definirlo, pues voy a colocar tabuladores como si fuera el alcance de una variable, y así podemos ilustrar cómo es que dónde inicia nuestro motor gráfico y dónde termina nuestro motor. Entonces tenemos un for, un signetInt para que sea todos los naturales, incluidos el 0. Y es y mayúscula porque estamos haciendo una correspondencia de x y mayúsculas, que son incluido el 0 naturales,
a una correspondencia pues ya real de X y Y minúsculas que conforman un número complejo. Entonces inician el píxel 0, ¿sí? Y se va a ir al alto, ¿sí? Menos 1. Yo aquí le estoy comentando es 480. Entonces coloco aquí 480. Llega a 479, cumple la condición, se ejecuta, llega a 480. Como ya no es menor, pues ya no se cumple y realmente llega al alto menos 1. Y más, porque en cada iteración se va a incrementar. Abro y cierro mis llaves. Aquí necesito otro for. Int x mayúscula con 0, coma, x menor a 640. Normalmente abro y cierro. ¿Y qué va a suceder ahora? Entonces, en cada prueba, en cada iteración, estamos probando un número complejo. Y ese número complejo, sabemos que Zn de forma inicial debe ser igual a 0 más 0 y cuando definimos un número eh, complejo en la misma línea, lo que podemos hacer es darle 0 más 0 y sin ninguna multiplicación ni nada. El compilador ya va a saber que es para un número complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Para el caso cuando no se está declarando y definiendo en la misma línea, en ese caso sí debemos de colocar por y mayúscula. Si no, hay ciertos problemas. Sabemos que la n minúscula también inicia en 0. Y nuestra constante, ¿sí?, va a ser igual al x más y por y, que propiamente por el cálculo ya lo va a convertir en un número complejo. Y vamos a colocar una escala, 150. ¿Por qué precisamente 150, no 200? Bueno, ya lo veremos. Para obtener un factor de escala, pues, tolerable, considerable, podemos observar, pues, el conjunto un poco magnificado. Entonces, mientras la magnitud es complex apps de Zn sea menor que 2, que es lo que nos comenta Mandelbrot, y n sea menor a n mayúscula, en este caso vamos a decir que va a ser 50 iteraciones, ¿qué va a suceder ahí? Zn va a ser igual a una función de Zn, regularmente es una potencia al cuadrado, pero puede ser al cubo, a la quinta, a la 2.5, más la constante que tenemos. Y n se va a incrementar en cada iteración. Nosotros en este punto ya generamos cierta cantidad de datos, que es la n, y tenemos los valores posicionales de x y y. Entonces vamos a generar un mapa de color. La forma más simple, más rápida, es decir, lcolor 3f para generar un color de 3 componentes en flotante, donde va a entrar x, pero como sabemos que es entero, hay que pasarlo a flotante,
entre cuál es el valor máximo de x, 640. Lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque quiero que genere de 0 a 0.5. Esto debido a que si yo le sumo 0.5, pues voy a evitar la ausencia de color. Entonces, si el máximo es 0.5, el mínimo es 0, al sumarle el 0.5, ahora va a quedar de 0.5 a 1. Entonces, se evita la ausencia de color. Esto para el canal rojo. Para el canal verde, lo voy a basar en n entre 50. Pero n es un entero sin. Entonces, alguno de los dos debe de ser flotante. Entonces, para hacerlo, yo puedo poner 50.0 y una F. Para decir que es 50, pero flotante. Yo le quito esta F y es doble. Y finalmente, vamos a tener igual float que entre 2 por H, 480. Para que también nos dé de 0 a 0.5 y le sumo el 0. Ya generé el color, ya tengo los valores posicionales. Entonces, pues debo de colocar, ¿sí?, la información en el gráfico. GLVertex para dibujar un vértice, 2i porque es de 2 dimensiones y es entero porque estoy mapeando con X y Y mayúsculas o X y Y minúsculas. Y ya que terminé de generar toda la información, pues yo le debo decir, ¿sabes qué? GL termina. Así ya termino de utilizar el motor gráfico. Y finalmente, pues vacío toda esta información. Y GL flush. Listo. Entonces paso a la siguiente pestaña. Make exec para que se ejecute. Y aquí tenemos un pedacito de fractal. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener la capacidad de poder desplazar ese punto central. ¿Cómo lo hacemos? Pues redefiniendo un punto central o definiendo un punto central. Podemos cerrarlo, no pasa nada. Y voy a definir un número complejo. Se va a llamar centro, como lo comentamos en el análisis, que va a ser igual a 2 por 640 entre 3, para que esté posicionado en 2/3 del ancho más h, que es 480, entre 2, ¿sí?, la altura medio, por i. Entonces es un número complejo. Entonces, finalmente, si yo aquí tengo mi x más y, para desplazarlo, le resto la definición de centro. Control S, guardamos, make exec. Ya pudimos desplazar nuestro gráfico, nuestro fractal. Y así podemos jugar con esta plantilla como mejor nos parezca. Por ejemplo, por ahí hay una pequeña regla, no sé hasta dónde aplique, pero con potencias enteras superiores a 2, si yo coloco, por ejemplo, 3, nos generaría algo aproximado como una flor, ¿sí?, de 2 pétalos. Si yo le pongo 5, generaría de 4. Entonces, de acuerdo a la potencia, por ejemplo, 6,
Yo obtendría una figura, tal vez, de acuerdo a algunas características, pues se ve como un pentágono, ¿no? Serían 5 pétalos, una flor de 5 pétalos. Guardo, ejecuto, y ahí está. ¿Sí? Tal vez no se ven como pétalos, pero yo puedo reducir la cantidad de iteraciones a comprobar. Tal vez aquí a 10, y como lo cambié ahí arriba, lo debo de cambiar aquí. Yo veo y ahí está. Entonces con esta plantilla pues podemos jugar, podemos redefinir, podemos tal vez hacer una nueva variación para que funcione con el conjunto de Julia y pues nada más.